Pues hablamos de la importancia de los medios sociales en el sentido de que como tú eres una maestra también, Olga, tú eres maestra de muchos, no solamente tu relación con los animales y tu trabajo. Yo creo que eres maestra de muchos y muchas personas y creo que... Y aprendí. y que algunas, odio que me llamen maestra, no me gusta nada. Pero es lo que es. Es lo que hay. Tenemos que buscar Es lo que hay. Sí. Soy una profe. Así te conocí, ¿no? Maestra en el sentido de que tus experiencias, toda tu sabiduría la compartes de una manera increíble a través de tus talleres, ¿no? Tus cursos, por internet, también presenciales, imagino. No, ya no hago presenciales, solo hago online, ya no me podía seguir pegando los tutes que me pegaba de cada fin de semana viajar. Era trabajando toda la semana y el viernes coge un tren, un avión, tal, vete. Ya no haces entonces nada de eso. No. El COVID me ayudó porque no me atrevía a dejarlos. No me atrevía, no había tanta cultura antes del COVID con temas online, de aula virtual. Entonces las personas empezaron a ver que no pasaba nada, que era muy accesible. Sí que hacía online, pero hacía online para personas de América Latina o personas que no podían participar en cursos presenciales por lo que fuera, ¿no? Por la distancia o porque también supone un gasto. Era un gasto para mí y un gasto para los demás. Así que es más accesible. Y sí, ciertamente las redes sociales me ayudaron mucho a darme a conocer. Eso es cierto. Eso es cierto. Una vez que estás con el mundo de la comunicación animal, ¿en qué momento pasaste de ahí a ver necesario, o si fue por alguna experiencia, en hacer acompañamientos de doula para animales? Yo más o menos acompañamientos había hecho, pero desde una conciencia de comunicación animal, ¿no? Yo tenía ya una experiencia con humanos en acompañamientos porque yo estuve trabajando con enfermos oncológicos, pero no lo ligaba. No lo ligaba. Para mí las personas eran las personas, los animales sí, a través de comunicación y de medicina sintergética, pues bueno, los podía ayudar en ese traspaso. Pero tuve una experiencia con Cleta, que era una de las perritas de la familia, una experiencia muy indigna, una muerte extremadamente indigna. No porque el veterinario no cumpliera con su labor, en absoluto, sino que fue más bien todo un cúmulo de acontecimientos que debían ser así, porque de ahí surgió Doula del Alma. Él cumplió, ella entró en una insuficiencia renal, en un fallo renal de la noche a la mañana, porque sí. Y bueno, el veterinario que hay aquí es un veterinario muy científico. Yo evidentemente tengo mis veterinarios en España, donde cuando ocurre algo les llamo y a un nivel mucho más holístico y mucho más, incluso algunos son comunicadores también. Pues bueno, llevan todo el soporte del proceso de lo que sea, ¿no? Pero en ese momento él hizo todo el protocolo real de de una asistencia veterinaria por un fallo renal. Pero también tuve muchas presiones, tuve muchísimas presiones familiares. Por ejemplo, Carlos, mi exmarido, pues no aceptaba que se llevara de una forma determinada. Yo cuando fui el primer día al veterinario le dije, si ves que no va a salir, dímelo ya porque me la llevo a casa. O sea, no la voy a hacer pasar por un periplo veterinario de cada día irle allí, pincharla, no sé qué, tenerla con el suero. O sea, al fin y al cabo le estaban haciendo una diálisis, ¿no? Pero él tampoco fue honesto. Por otro lado, Cleta no era mía como tal, por expresarlo de alguna forma, era de mi hija, que ella se quedó en casa y África salió y tal, mami, sálvala. O sea, fue una presión tan brutal por todas partes que yo no tenía mucha salida,
porque tampoco, sí, era de la familia, pero tampoco yo era la responsable como tal. Mi hija vivía en España y nosotras estábamos ya aquí, en Portugal. Entonces sí que llamé a una amiga y buena veterinaria, Rocío Puche, que está en Madrid, en Chinchón, y le dije, ¿qué haces esta Semana Santa? Y era Pascua. Y me dijo, nada, te vienes porque Cleta está así. Entonces ella vino y le hizo acupuntura, le hizo un montón de cosas. Y sí, remontaba, pero no, bueno, fue toda una historia, ¿no? Entonces la circunstancia de la vida, para haceroslo corto, es que yo me tuve que ir. Yo me tuve que ir, Cleta se quedó con Carlos y en el momento que me fui ella se puso mal. Algo que no voy a volver a repetir por nada ni por nadie. Y a partir de ahí ya fue un cúmulo de circunstancias, ¿no? O sea, yo le dije que la ingresara, porque él no, bueno, es que le dije que la ingresara porque él no se iba a quedar con ella. No podía con eso. Y Cleta murió en una jaula de una veterinaria cuando ya no había estado nunca. Pero yo el día que volvía, que todavía hubiéramos estado a tiempo de que yo llegara a casa y que ella muriera como dignamente, el avión tenía retraso, yo quedé con el veterinario para hablar por teléfono. A la mañana siguiente al veterinario se le estropeó el coche. De ahí me enteré que ellos se quedaban solos, los animales se quedaban solos en esa veterinaria, aunque estaban ingresados. Fue todo. Y entonces me dijo, no te preocupes, lleva 12 horas sin hacer pipí, pero ya le he dado un diurético y pensé, estás piradísimo, tío, estás absolutamente loco. O sea, ha entrado en un fallo, ahora sí que ha entrado en un fallo renal de un proceso de muerte, para que le das un maldito diurético, ¿no? Y murió. Y en este intervalo que Carlos, etcétera, etcétera, Cleta murió. Tengo que decir además que realmente ha sido el duelo más duro, durísimo, con plena conciencia ya de muerte y de duelo, pero ese sentimiento de culpa fue muy duro. Entonces yo había pasado además un invierno extremadamente durísimo a nivel personal y solo deseaba que llegaran las vacaciones para desconectarme del mundo mundial. Y cuando yo llegué, Cleta ya estaba en casa y Carlos se la llevó ya sin vida. Y al día siguiente la enterramos y me senté en una piedra. Además, yo siempre que entierro a algún animal encuentro piedras de corazón. Y como no, había una piedra de corazón ahí también, que está en mi página web. Y me senté ahí llorando, pidiéndole perdón. Y de repente me viene, dobla del alma animal. Y digo, ¿cómo? Y dije, oh no, tengo deberes otra vez. Y yo estoy que no me aguanto ni de pie. Llegué a casa, me puse en internet, me puse a crear la web. Además me estaba saliendo total y absolutamente cursi como era ella y como es la web, ¿no? Que es todo rositas y violetas y blanquitos, porque ella era muy femenina y tal, y no sé qué. Yo estaba pensando, yo que soy de colores tierra, ¿qué estoy haciendo, no? Pero me dejé llevar porque enseguida vi claro por dónde iba la historia. Empecé a recopilar toda la información que yo tenía de los acompañamientos humanos, del centro de duelo que estuve trabajando yo en mi pánico a la muerte y mis duelos no resueltos. Y nada, lo creé en nada, bye bye vacaciones, bye bye todo. Así que otro año más y vacaciones. Y nada, y así empezó y así fue la conexión con Dobla del Alma realmente. Las personas que ya habían participado en cursos conmigo se tiraron de cabeza, como es lógico. Luego hubo un espacio de tiempo muy duro donde realmente llegué hasta recibir insultos en redes sociales, bueno, en esa época en Facebook, donde me escribían mensajes que cómo me atrevía a ganarme la vida con el dolor de los demás. Y yo pensaba, tú no has entendido nada, o sea. Pero por suerte, desde ese momento, que no recuerdo en qué año era, hasta ahora, se ha abierto muchísimo más el concepto de muerte. Y
Y hay páginas web buenísimas y hay muchas entrevistas sobre temas de muerte y tanatología. Y parece que la gente va entrando incluso a los cursos. Tú lo sabes, Marta, Marta, a veces vienen personas que no tienen ninguna intención de acompañar, sencillamente para trabajar hacer ese trabajo personal sobre la muerte y el duelo, ¿no? Entenderlo y tomar conciencia para vivirlo de una forma consciente. Sí, de ahí la importancia también de los cursos, ¿no? Porque primero por tomar conciencia y luego porque evidentemente cuando alguien fallece, vamos a lo básico, que evidentemente se pasa un duelo y cada uno que lo viva de la manera que quiera o pueda, creo que es importante el empezar a entender la muerte también de otra manera, independientemente de que el duelo con todas sus fases se vivan con más o menos intensidad, el respetar que haya gente que vea la muerte de una manera más natural y no se juzgue tanto. Eso se ve muy bien en redes sociales. Yo, por ejemplo, a mí las redes sociales no me gustan y me gustan para hacer mis estudios de psicología, que es que sale una noticia y ves todas las opiniones de la gente. Entonces, cuando alguien fallece, hay familiares, por ejemplo, hace poco falleció un artista y el hijo muy entero, porque ve la muerte de otra manera, y eso no significa que no le duela que su madre se haya muerto, hablaba desde una alegría, desde el recordarla como ella quisiera, ¿no? No desde la pena, y explicándolo muy bien, y los comentarios eran, vamos, que poco más o menos que tenía que estar llorando, tendría que estar vestido de negro, tendría que estar en su cama sin salir. Dejemos ya de ver la muerte un poco así, porque además tampoco le hacemos un favor a la persona o al animal que se va, porque No. de lo que se trata es de que se eleve y que siga su camino evolutivo a lo que tenga que hacer y no retenerlo aquí, porque eso lo único que hace es retener a esas almas a este nivel, con lo cual eso no es amor, es totalmente lo contrario. Entonces yo creo que ese estado de conciencia está cambiando, y cursos como el que realiza Olga no solo te sirven para el ámbito animal, sino también, como dice, hay gente que lo hace porque no entiende la muerte tal y como es o le tiene miedo. Y teniendo miedo a la muerte, evidentemente tampoco se puede vivir en paz. Entonces, por eso es tan importante. Claro, a mí me lo habían dicho, ahora ya no, pero a veces me lo habían dicho. Así, Olga, ¿qué pasa? Que cuando a ti se te muere alguien, para empezar a mí no se me muere. Para empezar a mí no se me muere nadie, se muero, ¿vale? ¿Te da igual? No, pero lo vivo conscientemente. Yo también lo echo de menos, yo también se me encoge el estómago a veces con alguna historia. Lo oigo pasear por casa los primeros días y lloro. Claro que lo lloro, pero de una forma consciente. Porque claro, cuando entras en una depresión, no entras de la noche a la mañana. O sea, no te levantas un día y estás que no te puedes mover de la cama. No, es una cosa que vas entrando poco a poco. Pero cuando entras en un duelo, sobre todo cuando son muertes súbitas, ¿no? Por un tema cardíaco, por un accidente, entras en un estado depresivo de la noche a la mañana y no estás entendiendo nada. Entonces, eso es porque no tenemos conciencia de muerte, no tenemos conciencia de duelo, gracias a una serie de culturas que nos la han vendido de una forma y ahí lo tenemos grabado, ¿no? Entonces, es una forma de tomar conciencia, pero bueno, lo que decíamos, por suerte, Eso está cambiando. Cada vez hay más apertura porque si no entiendes la muerte, no entiendes la vida. Partiendo de la base que la mayoría de personas, o muchísimas personas, entienden la muerte como el contrario de la vida, ya vamos mal. La muerte no es el contrario de la vida. El nacimiento sí. Todo lo que nace tiene que morir. Punto. Pero la muerte forma parte de la vida y esa última asignatura, ese último gran examen final, tenemos que llegar preparados. Porque por ahí vamos a pasar todos, nos guste o no nos guste. Pues nos tenemos que preparar para eso. Y os lo digo de verdad, a todos los que estáis escuchando, o sea, es una gran liberación porque yo os hablo ahora que estoy haciendo esta labor, que la hice en su momento también con humanos, pero yo le tenía fobia a la muerte, no miedo, no, fobia a la muerte. Y gracias a uno de los enfermos oncológicos me tuve que poner las pilas, porque yo cuando llegaba el momento, de algunos, otros no, evidentemente,
llegaba el momento en el cual ellos tenían que ya iban a fallecer, yo los derivaba a una amiga mía que era una excelente psicóloga oncóloga. Y un paciente me dijo, Olga, no, ¿a mí también me vas a derivar? Le dije, sí, yo no estoy preparada para eso. Y me dijo, pues va a ser que no. De hecho, no se murió de cáncer. O sea, no se murió, yo luego le perdí la pista, pero lo superó. Un tío extraordinario. Y entonces entendí que me tenía que poner las pilas. Que por algo yo me había metido en esa labor. Y era evidente a lo que tenía que llegar, ¿no? Y yo le tenía pánico a la muerte a unos niveles brutales porque cuando era muy jovencita, tenía 13 años, unas amigas mías me llevaron a una tirada de tarot, que en esa época estaba más que prohibido porque Franco todavía vivía. Sí. Me llevaron a los barrios bajos de Barcelona, a un sitio no sé qué, pero bueno, yo era muy avanzada. La cuestión, que la mujer que me tiró el tarot me dijo que me iba a morir joven. Muy buena vidente no era. Y no se equivocó, pero yo sopesándolo después, porque realmente hice un cambio muy fuerte cuando tenía 20 y tantos años también, una primera llamada de atención de los de arriba. Ajá. Y es que os digo una cosa, el otro día lo estaba pensando, que la tía estaba loca perdida, eso seguro, porque ¿cómo le dices eso a una niña de 13 años? ¿Vale? Y ya sabemos que la carta de la muerte del tarot no significa realmente a veces que te tengas que morir. Es Bueno, una transformación. hablando con unas amigas que vinieron aquí, me di cuenta que esa mujer en realidad me salvó la vida. Porque yo, como adolescente, era muy kamikaze. Y me metía en todo y lo que hiciera falta. Y como estaba muy vacía por dentro y muy necesitada por temas familiares, de entorno, etcétera, etcétera, me hubiera metido en cosas muy feas, de las cuales no hubiera salido. Eso lo tengo clarísimo. Yo tenía muchos amigos que, era la época, tenía muchos amigos que eran yonkis y si no me metí en eso, por ejemplo, fue por miedo. Por el miedo a la muerte. O sea, por un lado, como todo tiene sus dos vertientes, ¿no? Un decreto, una sentencia de muerte y cómo te puede salvar la vida. Sí. Sí, sí, pues igual me la mandaron por eso, ¿eh? Porque por esa mujer no me dijo nada bueno, ¿eh? Y de verdad que yo pensé, me has jodido la vida, tía, me has jodido la vida. Me encantaba ir en moto a mucha velocidad, de todo, de todo. Y bueno, aquí estoy. Te salvó la vida entonces. Yo creo que sí. No, estoy segura que Te sí. alargó la vida. Fijaros que no me di cuenta. 15 días. Es fuerte, ¿eh? En una conversación que tenía con ellas y de repente, ¡pam!, me vino el flash. Que hablábamos de la adolescencia y tal. Me vino el flash y dijo, ostras, pues mira, esa mujer me salvó la vida. Estabas comentando, perdón, Marta. No, le quería preguntar al hilo de lo que estaba diciendo ahora, porque cuando se hacen acompañamientos en la muerte, bueno, con personas y con animales, siempre se aprende mucho de cada caso. ¿Hay alguno de todos los que hayas tenido en esos años, algo que sea anecdótico, que te acuerdes todavía o que digas, madre mía, aquel caso que tuve? Porque aunque todos son especiales y únicos, siempre hay algunos, ¿no?, que pasan más cosas raras de lo normal o que te quedas con algo, ¿no? Sí, y lo digo tan convencida no porque lo tengamos preparado, sino porque esta mañana me han hecho una entrevista y me han preguntado lo mismo. Y es un caso es un caso que siempre me viene principalmente por lo duro del caso, pero lo tierno a la vez. Yo aquí en Portugal, cuando llegué, hablaba con una protectora de una mujer que ya murió, una mujer holandesa, maravillosa, y me llamaron, bueno, por un tema de una burrita, que no es esto, a nivel comunicación. ¿Vale? Una burrita, este tema era una burrita que vale la pena contarlo porque realmente fue muy duro, muy duro.
Ella era rescatada y ella vio como unos salvajes asesinaban a su madre de malas maneras, muy malas maneras. Y se sabe porque se encontró la madre descuartizada delante de ella. Y esta burrita estaba en shock. Era una burrita pequeñita, estaba absolutamente en shock y lo único que hacía era estar frente a una pared haciendo así. O sea, realmente como una persona que está absolutamente psicótica, ¿no? En un centro de salud mental. Y me vinieron a buscar. Y entonces yo llevaba este caso y lo que tuve que hacer con ella es, a través de comunicación, ella me mostró lo que había pasado porque nadie sabía lo que había pasado. Sencillamente se imaginaban por cómo el estado de su madre, ¿no? Entonces, bueno, yo me metí dentro de ella y viví con ella esa situación y lo que me vino en ese momento fue decirle, como si tuvieran una pesadilla. O sea, le reconvertí esa visión, como si su mamá se hubiera muerto y se hubiera ido al cielo. Y la burrita salió del shock. Y yo sí que estaba en shock entonces ya, porque entonces no entendía nada de lo que había pasado, eso surgió así. Ya sabemos lo que son las terapias energéticas. Bueno, me conocieron de esto, que me enrollé. Abandonaron una perrita mayor en la puerta de la que nos la encontramos cuando llegamos, entonces me quedé como colaboradora. Entonces, abandonaron a esta perrita, era una perrita muy mayor, de mediano tamaño, de color canela, y la abandonaron atada a la puerta del refugio, con sus platitos, con su mantita, con sus juguetes, con todo. La cuestión es que ella tenía un tumor aquí y era muy mayor. Bueno, la llevamos al veterinario, nos dijeron lo que tenía, ahora no me acuerdo exactamente. Y bueno, llegó el momento en el cual, bueno, la cuidamos evidentemente, y llegó el momento en el cual ella se tenía que marchar. Y ya estaba muy malita y ya estaba entrando en los últimos momentos. Entonces, Nana, que era la responsable de este refugio, lo que hacíamos con ella era que yo tenía la posibilidad de comunicar con los animales y preguntarles si querían fallecer allí con sus compis o querían venir a mi casa. Algunos querían venir a mi casa y otros no, otros querían quedarse allí. Bueno, total que ella decidió que quería venir conmigo. Me la llevo a casa, viene el veterinario, le hago que revisen en qué punto está y el veterinario me dice, está entrando en proceso. Le pregunto si quiere ayuda o se quiere marchar de una forma natural y su respuesta es, no me voy a ir hasta que él no venga a buscarme. El responsable, el que la abandonó. Y entonces yo le dije bueno, que eso no era posible que él viniera, pero nosotras sí podíamos ir hasta él. Energéticamente, claro, porque no sabíamos dónde vivía, no sabíamos nada, pero como ella me la había mostrado a mí cómo era físicamente, esto os lo hago corto, pero esto fueron días, que no se iba, que no se iba y que no se iba, que ella allí, dale que te pego, que me tiene que venir a buscar. Y entonces ya, pues hicimos eso, me metí dentro de ella, nos fuimos con él, se despidió de él y se fue. Y por eso os digo, fue muy duro, pero fue muy tierno. Yo tengo la sensación que era un hombre solo, un hombre mayor, que sabía que ahí los cuidábamos muy bien, porque Nana era una mujer alucinante. O sea, ella siempre dijo que no podían entrar más de 30 animales. Ella tenía caballos, burros y perros. Porque si pasaba algo, ella podía mantenerlos. Ella hacía fiestas y hacían donaciones, pero cuando hubo la crisis esa un montón de años, Sí. se quedó sin donar. Claro. Entonces, ella tenía muy claro que más de 30 no entraban. Y no entraban,
Y así es como hay que hacerlo, además. Porque ella tenía dinero, una mujer holandesa retirada de buena familia, y ella tenía dinero para mantener eso. Y bien cuidados, y nos íbamos a los hoteles. Los hoteles tienen que cambiar los colchones cada tanto. Y nos íbamos a los hoteles y ya nos guardaban los colchones nuevos, bueno, viejos que estaban impecables, como para ponértelo en tu casa, porque ella los tenía elevados en un sitio con una de esto, con colchones, y entonces los iban cambiando cada tanto esos colchones con unas casitas de madera. Era una pasada. Nana era una pasada. Sí. Yo creo que hay miles, Marta, tú lo sabes, que podríamos hablar de casos constantemente, ¿no? Pero Sí. ese me marcó mucho, ese me marcó mucho. Me pregunto yo, que soy nueva en este tema, ¿no? Del acompañamiento animal. Me pregunto cómo podríamos, o si hay personas que son tan conscientes en el proceso de la muerte, en el caso de las personas, por ejemplo, en hospitales, ¿no? Y estaba escuchando el otro día al doctor Manuel Sanz Segarra, que hablaba de experiencias de sus pacientes, que por décadas él había estado bien escuchando, ¿no? Personas que iban a morir o que estaban a punto de morir y que veían a seres queridos o ángeles que les esperaban y todo esto. No sé en España cómo está esa situación. Y si tú, Olga, sabes algo de esto en España, cómo está esa conciencia también del acompañamiento al ser humano, ¿no? En hospitales y en lugares así. Ha mejorado muchísimo. Y como siempre, gracias empezando por las enfermeras. Las enfermeras de siempre, por ejemplo, cuando nos quemaban en la hoguera por hacer Reiki, Oh. hubieron enfermeras muy valientes que los hacían primero así como que no se notara la cosa, y después han llegado a haber médicos incluso y todo. En Reiki en un hospital hoy en día es lo más normal. Lo mismo yo creo que ha pasado con esto. Hay mujeres profesionales extremadamente preparadas en cuidados paliativos, Sí. absolutamente preparadas con eso, y personas también ya con mucha conciencia en ese sentido de un acompañamiento consciente. Yo tuve una mujer extraordinaria que Marta creo que la conoce, que es médico, y ella se dedicó al final se dedicó a paliativos, y ella acompaña desde la conciencia. Hizo el curso de Douglas, del alma, porque al fin y al cabo la conciencia de un acompañamiento, sea un humano o sea un animal, es el mismo. El humano es mucho más complejo, evidentemente es mucho más complejo, porque ahí se barajan muchas historias, entre otras pues, nuestra personalidad, nuestro ego, nuestro concepto de muerte, etcétera, etcétera, ¿no? El animal es mucho más fácil, y muchísimo más fácil si no tuviera humanos alrededor, ¿no? Pero sí, hay muchísima gente preparada, muchísima. Sí. Y Ya bueno, no solamente cuidados paliativos a nivel médico, o sea, a nivel farmacológico, digamos, sí. de sustancias, etcétera, sino realmente a nivel emocional, de soporte emocional, de soporte de compasión, de soporte, sí. ¿Y qué crees tú que se puede hacer, por ejemplo, si se podría, no sé, en España, pero los niños cuando van yo trabajo con niños cuando van a las escuelas o cuando están con sus papás en la familia, ¿tú crees que desde chiquitos ya se les puede enseñar, ¿no? a respetar a los animales, a respetar el proceso de vida y muerte, a enseñarlos a todo este tipo de cosas básicas que son para el ser humano, para su alma y para... Por supuesto que sí. Yo creo que tendría que ser asignatura obligatoria en las escuelas, en el sentido de que evidentemente en cada edad hablarles al nivel que corresponde. A mí me maravilló, me llamaron de una escuela que hay en México,
una escuela que yo me iba de cabeza, ojalá hubiera tenido una escuela así, o sea, Mandala se llama, Mandala. Es una escuela avanzadísima, avanzadísima. Yo creo que en Europa no hay una escuela así, seguro que no. Y me llamaron para que les diera unos pequeños cursitos Sí. divididos en 3 partes. Unos de 3 a 5 años, unos, pongamos, de 6 a 11 y otros ya para adolescentes, ¿no? Y a mí me tiraba un poco para atrás el tema de los pequeñitos. Y mi hija, que es maestra infantil, además, me dijo, vas a alucinar, mami, tú, como cuando tratas a tus nietos, o sea, no te cortes ni un pelo, de verdad. Y yo estaba, claro, como, que me va a ir de tal. Y todos se hacían una misma jornada. Con los pequeñitos estuvimos 25 minutos, íbamos avanzando y estábamos más rato, ¿no? Y a mí los pequeñitos me dejaron alucinar. Sí. O sea, hablándoles de conciencia animal, parecía que me estuvieran dando lecciones a mí. Además había el portavoz de la clase. De 3 a 5 años, el portavoz de la clase. ¿Sabes? Donde le decía a la compañera de al lado, yo te lo explico, ahora te lo explico todo. Sí, realmente, tanto de muerte como de conciencia animal, sí. Y lo aceptan muy bien, además. Hay una compañera nuestra que se llama María Guerrero, aunque ella trabaja, bueno, hace TED Cafés y es comunicadora, etcétera, etcétera. Y ella ha estado dando charlas en institutos y en escuelas de conciencia animal. Y bien soportado. Yo creo que los que dirigen una escuela tendrían que abrirse más a eso, muchísimo más. Sí. Muchísimo más. Para formar luego adultos que no tengan, pues eso, todos los problemas que tenemos ahora. Sí. Sería mucho más fácil. Sí. Sería mucho más fácil. Y en la fiesta de final de curso de mis nietos, el año, bueno, ahora en junio, ¿no? Salí rebotadísima. Salí, que bueno, mi hija me dijo, Olga, mami, cállate, te lo pido por favor, no montes, porque estaba a punto de montar un pollo de narices. Basaron todo el espectáculo en la famosa agenda, ¿cómo se llama? Agenda 25. ¿Sabéis lo que es la agenda? Sí. Ahora no me sale el nombre. Bueno, es una agenda que se han montado los altos capos de arriba para vendernos no sé qué, ¿vale? Para variar. Bueno, sí, muy bien la sostenibilidad, el no sé qué, el mar, todo el rollo, cada clase hacía uno de los aspectos principales y tal, y los animales ¿dónde estaban? Y yo de repente empecé a hervir, ¿vale? La igualdad, todo, bueno, todas esas cosas, ¿no? Que se hablan. ¿Y los animales dónde están? Cuando había un tío maravilloso, que ahora, para variar, no me acuerdo el nombre, que él fue un filósofo y político americano. ¿Cómo se llama? Bueno, es igual, lo encontraré, ya me vendrá. Donde él decía, a mí me preguntan por qué me dedico tanto a los animales con la cantidad de necesidades humanas que hay. Y yo siempre les respondo, porque yo empiezo desde la base. Cuando paraba era como que se diera cuenta de... Porque cuando realmente comprendemos, y esos niños y esos adultos, como adultos y niños, comprendemos la importancia que supone el tener eso, abarca muchísimo más. Y hay un trabajo personal ahí, y lo sabemos, ¿no? Entender de la compasión, entender de los iguales, entender la naturaleza, entender... Pues sí, la verdad, hombre, mira la reacción de, por ejemplo, los autistas son, para mí, los mejores comunicadores animales, porque tienen una frecuencia de pensamiento igual que los animales, o sea, ellos ven con imágenes plac, 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 plac. Nosotros vemos una película, ¿no? O nos podemos imaginar una película. Hay una mujer extraordinaria que se llama Temple Grandin. Hay su película en internet, Temple Grandin, la película, el film, o
vale la Sí. pena verla. Se ha puesto Y aquí. todos sus libros, aunque hablan siempre de autismo, siempre hablan de animales. Sí. Hay uno que se llama cómo pensar en imágenes. Cómo pensar en imágenes. Bueno, Y realmente esa conexión la tienen brutal porque son maravillosos, son muy especiales. Las personas autistas son muy especiales. Sí. Pues Bueno, nada, pues chicas. el nombre no lo encuentro, pero os lo pondré debajo Lo en los pondremos. comentarios. Sí, ya lo pondré en un comentario, sí, os lo mandaré o lo que sea. sí, ¿Vale? para que busquemos. Yo voy a también conseguir este libro que dijiste, o varios libros o películas de Temple Grandin. Sí, Y lo también, pondremos para que quien quiera pueda acceder Mandaré, a la información. mandaré información. Luego también hay un libro, que este lo tengo en PDF, no sé si está a la venta, me lo mandaron hace 1000 años, que se llama Inteligencia Sentiente, de Zubiri. Porque los animales somos sintientes y sentientes con él, porque tenemos sentimientos. Sintientes. Voy a apuntarlo también aquí. Las personas que escuchan, ¿dónde ofreces tus cursos? ¿Cómo saben de ti? ¿Cómo se comunican? ¿Interesados en tomar cursos? ¿O cómo te busca tu clientela? Si te interesa un acompañamiento por medio de... Por mail, normalmente me escriben por mail. Ah, Ya mucha gente sabe que yo no hago consultas, pero normalmente por mail y luego por mi página web te pueden saber más de ti. Ujú. y por Instagram, Olga Sí. Porter, Olga, no me acuerdo. Sí, lo pondremos en un enlace abajo Vale, para genial, quien muchas quiera, gracias. Que te puedan seguir. claro, para quien quiera información puede hacer cursos. Bueno, no solo de comunicación animal, dobla del alma, mujer medicina, sanación chamánica, bueno, abarca muchas más cosas de las que ya hablaremos en otro momento. Ujú. Y nada, ¿hay algo más que quieras decir, Olga, antes de terminar? Bueno, primero daros las gracias por este espacio y nada más, gracias a todos y que tomemos conciencia.